verlos otra vez. Quiero invitarle que, si trajo su Biblia, que por favor vaya a nuestro pasaje de estudio, Colosenses. Colosenses capítulo, ¿qué capítulo dijimos? El capítulo 2. Y hoy vamos a leer, a ver, leamos otra vez del capítulo 1, del versículo 1, perdón. Vamos a leer hasta el versículo 5. Vamos a leer hasta el versículo 5. ¿Lo tiene? Dice la palabra: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados con sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro gran orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Amén. Puede tomar asiento. La semana pasada, o las últimas 2 semanas, primero hablamos un poco sobre esos corazones consolados o fuertes. La semana pasada, en este pasaje, terminamos hablando de unidos en amor, y vamos a tocar algunos puntos más. Que debemos actuar los unos por los otros. No tanto, Pablo no está orando tanto por una unidad posicional, sino más bien por una unidad práctica. Y hoy continuamos avanzando en el entendimiento de esas verdades que todo creyente necesita conocer y ser fortalecido para que su fe esté firme. El versículo 2, donde vamos a continuar, dice: para que seáis consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y el Padre y de Cristo. Ya dijimos en primer lugar que él clamaba para que fueran fortalecidos en su mente, y esto lo sintetizamos hablando de pensar bíblicamente. En segundo lugar, clamamos porque él tenía un clamor, una agonía por una mente o por un amor mutuo, ¿no? Que tenía que haber ese amor entre los hermanos. Y en tercer lugar, Pablo habla por un entendimiento. Vamos a ponerlo aquí, entendimiento. Entendimiento. Resumida, ¿no? Donde dice hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Y puede sonar un poco medio difícil la frase, pero en otras palabras lo que el apóstol Pablo está diciendo es que quiero que experimenten todas las riquezas que están disponibles para ti, ¿no? Más cuando vas madurando, estás seguro de lo que tú tienes. Hermano, cuando uno tiene un entendimiento claro de lo que tiene en Cristo, uno va a disfrutar de cada una de esas verdades, y no hay duda. Y el que no tiene un entendimiento claro de lo que tiene en Cristo, pues entonces se la va a pasar dudando. Ahora, la palabra entendimiento, y yo quiero que esta palabra entendimiento que el apóstol Pablo usa allí, yo quiero que ponga bastante atención, porque esta palabra entendimiento se refiere a la aplicación cotidiana de los principios bíblicos. Pablo dice: quiero que tengan o que crezcan en ese entendimiento, es decir, que quiero que apliquen cotidianamente los principios bíblicos. O en otras palabras, podría ser, significa ir cada día, ¿qué? Más
durando. Y yo pensaba un ejemplo, por ejemplo, los domingos mientras estudiamos el Sermón del Monte, creo que pasábamos a ver unos 4 domingos o 3 domingos, hablando sobre el afán y la ansiedad. El afán, la ansiedad, la preocupación. Y digamos, usando mi ejemplo personal, después de haber pasado 4 semanas más o menos leyendo ese pasaje, 4 semanas tratando de preparar una enseñanza para ese pasaje y 4 semanas enseñando sobre ese pasaje, yo en lo personal, no sé usted, pero yo en lo personal debo tener ya la capacidad para poner en práctica lo que enseñé. Es decir, que cuando se presente alguna situación en mi vida donde la ansiedad o el afán quiera atraparme, yo debo tener la capacidad de reaccionar y no dejarme atrapar por ello. Y eso es lo que Pablo habla aquí cuando dice el entendimiento o una aplicación cotidiana de los principios bíblicos. Y hay cosas que usted ha ido aprendiendo en su vida cristiana que de nada sirve tenerlo en la cabeza si a la hora de la práctica usted no lo pone en práctica. Y esto es aplicar los principios que hemos ido aprendiendo. Ahora, ese entendimiento que el apóstol Pablo habla aquí, solo lo tienen ¿quiénes? Los hijos de Dios, no lo tiene más nadie. Y usted dice, ¿por qué? Bueno, una de las cosas que podemos utilizar es porque, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, es un pasaje muy conocido por muchos de nosotros. Pablo dice allí que el hombre natural, o sea, el hombre que no conoce a Dios, dice ese pasaje que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las percibe. ¿Y por qué no las percibe? Bueno, para él son ¿qué? Locura. Y aparte dice, aparte de que para él son locura, dice, no las puede ¿qué? Entender. No es que estén en otro idioma. Él da la respuesta porque anda a discernirse. ¿Qué es discernir? Entender o examinarse. ¿De qué forma? Espiritualmente. Romanos 8, versículo 5 también lo presenta. Dice, y los que son de la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿piensan en qué? En las cosas del Espíritu. Y Efesios 4:18, que ya hemos estudiado en muchas ocasiones, haciendo referencia a los incrédulos, nos dice que los incrédulos tienen el entendimiento, ¿qué? Entenebrecido, es decir, su entendimiento está nublado. Y sigue diciendo, están ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. ¿Por qué más? Por la dureza de su corazón. Entonces, los que no conocen a Dios, ellos no entienden nada, están en oscuridad, están sin esperanza, están sin promesas. Y Romanos 3:11 dice, no hay quien entienda nada. Si Dios no interviene, no hay quien entienda nada. O sea, el hombre que no ha sido regenerado no tiene la verdad conectada con su conducta. El hombre que no ha sido regenerado, o sea, el hombre que no conoce a Dios, que no ha sido salvo, no tiene su conducta o la verdad conectada con la conducta. Y eso es lo que Pablo apunta aquí cuando dice, o sea, yo no solo quiero que tengan un corazón fuerte, o sea, una mente bíblica, no solo quiero que anden en amor, sino que alcancen todas las riquezas del pleno entendimiento. Es decir, que todo lo que ustedes ya tienen en la cabeza lo puedan ¿qué? Llevar a la práctica. Ahora, ¿qué era lo que Pablo lo que quería que entendieran? Bueno, yo creo que podríamos decir que comprendan la voluntad de Dios y todo lo que involucra. Y antes de seguir allí, déjeme decirle algo. Yo creo que, ¿sabe cuál es uno de los grandes problemas que tenemos los cristianos? Yo no creo que es la falta de entendimiento. El grande problema que tenemos es simplemente la falta de aplicar, ¿qué? Lo que ya sabemos. Ese es el gran problema. La falta de poner en práctica lo que ya sabemos. Y cuando pensaba en esto, recordé cuando estábamos tratando de estudiar la frase,
que Jesús decía, hombres de poca fe. ¿Recuerda qué dijimos de esos? Que eran los discípulos, habían visto la mano de Dios moverse de forma tremenda. Pero sin embargo, cuando ellos estaban en medio del problema, ¿qué pasaba? Se olvidaban de qué? De todo lo que Dios ya había hecho. ¿Y no nos pasa a nosotros lo mismo? O sea, Dios nos ha sacado de tanta cosa, pero cuando llegamos a un momento en particular parece que nos desconectamos de lo que Dios ha hecho, de lo que sabemos, y nos enfocamos única y exclusivamente en Él, la situación que estamos diciendo, y nos convertimos en hombres y mujeres de poca fe. Y Pablo es lo que quiere para nosotros hoy. Que no importa la dificultad en la que esté pasando, que yo pueda conectar y decir, un momentico, sí, estoy pasando por un momento de dificultad, pero yo sirvo al Dios que tiene el control sobre todo. O Él tiene el control sobre algunas cosas. Él tiene el control sobre algunas cosas de su vida o sobre toda su vida. Él tiene el control sobre ciertas partes de sus hijos o sobre sus hijos, sobre todos sus hijos. Entonces es allí donde están los momentos de dificultad. No podemos olvidarnos lo que sabemos de quién, de Dios. Y ahí es donde tenemos que aprender a qué, a descansar en Él, aún en medio de la dificultad, por muy difícil que sea. Y eso es lo que Pablo quiere que la iglesia y que nosotros entendamos. Ahora, sigue leyendo el versículo 2. ¿Qué era lo que Pablo quería que entendieran? El versículo 2 al final da la respuesta, dice, a fin de conocer, ¿qué? El misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Ahora, esa palabra misterio señala una verdad que nosotros no pudiéramos conocer a menos que Dios tome la iniciativa de revelarnos. Eso es lo que está diciendo Pablo allí. Eso es algo que una verdad que tú y yo no podríamos conocer a menos de que Dios tomara la iniciativa y Él nos la revelara. Y eso vemos que es lo que Él siempre ha hecho. Hebreo dice que Dios, habiendo hablado de que de muchas maneras, Él siempre de una u otra manera, Él ha estado revelando algunas verdades. Entonces Pablo a eso es lo que se refiere y eso es lo que Pablo clama. Un comentarista dice, ¿no?, que el misterio que cuando dice aquí el misterio de Dios el Padre y de Cristo, lo que está diciendo simplemente es el misterio de Dios el Padre, es decir, el misterio de Cristo. Por ejemplo, hoy hay muchas personas que se conocen la historia o el ministerio terrenal de Jesucristo al derecho y al revés. Lo conocen porque quizás han leído la Escritura o porque la cantidad de películas que se han hecho o que se han grabado sobre el tema son bastantes. Pero al mismo tiempo, esas personas, aunque conocen el evento histórico, ellos completamente desconocen las implicaciones espirituales de ese evento. ¿Sí ve la diferencia? Conoce todo el evento histórico, lo que pasó, el ministerio de Jesucristo, pero las implicaciones espirituales las desconoce. Y esa es la diferencia entre el cristiano, el creyente y el incrédulo. El cristiano conoce los eventos históricos, porque lo hemos leído en la Escritura, hemos visto algunas películas, pero al mismo tiempo conocemos las implicaciones espirituales de lo que Jesucristo vivió durante esos 3 años y medio de ministerio y lo que vivió en la cruz del Calvario. Sus implicaciones son que hace referencia a nuestra salvación y a nuestra reconciliación. ¿Con quién? Con Dios. El creyente sabe que cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, estaba muriendo en el lugar mío, en el lugar suyo. Sabemos que en ese momento Él estaba pagando ¿qué? Mi deuda. Sabemos que en ese momento Dios me estaba ¿qué? Reconciliando con el Padre. Lo sé intelectualmente y espiritualmente. Por eso llegué a Cristo en fe y en arrepentimiento. Hay mucha gente que sabe eso intelectualmente. Oh, sí, Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Pero no ha entendido la implicación espiritual. ¿Por qué? Porque está lejos de Cristo. Hermano, lo que pasó en la cruz del Calvario
es mucho más profundo. Por eso una película no puede mostrar con claridad lo que pasó allí, es mucho más profundo. Y yo, hermano, y cuando usted vea una película, eh, no es para que sienta lástima, aunque llore por eso, o sea, no es para que sienta lástima, ni nada de eso, ni pesar por Cristo, o sea, no es para eso. Hermano, es para que usted y yo entendamos que el Eterno, que el Dios Santo, estaba cargando mi pecado y reconciliándome con Dios en ese momento. O sea, es más que sentir dolor. Hay personas que me han contado, es que salí del cine llorando por eso. O sea, pues sí, pero está bien que llore, pero es mucho más que eso. Es más que llorar un ratico, es vivir, y yo por eso lo dije el día que normalmente mundialmente se reconoce ese día. ¿De qué me sirve a mí reconocer ese día que Jesucristo resucitó cuando el resto del año vivo como se me da la gana? Ese día se llenan los templos, muchos templos se llenan. ¿De qué sirve si a los 8 días desaparece la gente y sigue viviendo como se le da la soberana voluntad? Hermano, eso es tener un entendimiento histórico, más no un entendimiento espiritual. Hoy conocemos esa verdad espiritual. ¿Por qué? Porque somos más listos que los demás. O sus implicaciones, ¿por qué? Porque somos más listos que los demás. No, simplemente porque Dios en su amor nos quitó la venda de los ojos para que pudiéramos ver. Cristo quitó la venda de nuestra razón para que pudiéramos entender tanto físicamente como espiritualmente. Así que el cristiano conoce los hechos físicos y conoce los hechos espirituales. Y eso es lo que Pablo quiere ir alineando acá. Y mira lo que, alineándolo con lo que él viene diciendo, digamos las ideas, tenemos que vivir consecuente a lo que estamos enseñando. Que en Cristo resucitó, un Cristo que da amor, tenemos que vivir consecuentes a ello. Y todo es posible, este entendimiento es posible, hermano, solo si estamos unidos en amor. Yo me regreso un poquitico a la parte anterior. Esto es una verdad que nadie puede debatir. Vaya a Efesios, vamos a leer Efesios 4, del 11 al 16. Está un poco largo, pero vamos a irlo leyendo, porque es unas verdades que nadie puede debatir. ¿Lo tiene? Ahí Efesios está ahí atrásito. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con cuál es el propósito? Versículo 12. ¿A fin de qué? Perfeccionar a los santos. ¿Para qué los quiere perfeccionar? Para la obra del ministerio. ¿Para qué más? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuánto tiempo o hasta dónde? ¿Cuál es el límite? Hasta que todos lleguen a dónde? A la unidad de la fe. ¿Y qué más? Y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué, pastor? ¿O para qué, apóstol Pablo? Versículo 14, para que ya no sean, ¿qué? Niños fluctuantes, o sea, un día arriba y otro abajo, así, para arriba y para abajo, no. Llevados por doquiera, por viento de doctrina o por estratagema, o sea, por trucos o engaños de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del amor. 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, que dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿De quién? Todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas, para que se ayuden mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Yo por eso soy de los que creo y lo defiendo. Nadie puede decir que es cristiano viviendo independientemente de una iglesia local. No hay base bíblica para ello. Hermano, y yo quiero que usted comprenda esto y lo entienda. Y ya le voy a ir explicando por qué.
Si usted quiere entender mejor las verdades de Cristo, entender su evangelio, no solo debe meditar, estudiar y pensar en la escritura, hermano, tenemos que poner en práctica en amarnos los unos a los otros. Y mire lo que le voy a leer del pastor Samuel Storm. Mire lo que él dice. Creo que le va a salir allá. Y esto es muy pertinente a lo que estamos diciendo. Dice, el entendimiento que adquirimos el uno del otro, la responsabilidad mutua, la sabiduría colectiva que es generada en el contexto general de la iglesia local. Todo eso contribuye a realzar nuestro crecimiento en piedad y el entendimiento de una forma que nunca podrá ser lograda si cada quien camina por su propio camino. O sea, él dice que hay una responsabilidad mutua que va a ir incrementándose a medida de que estamos, ¿qué? Juntos como iglesia. Eso no se logra cada quien por su lado. Ahora, mire lo que él sigue diciendo. Nunca ha sido diseño de Dios para ti que persigas tu relación con Él separada de los demás creyentes en el cuerpo de Cristo. Es antibíblico, dice él, y es arrogante. Dice, y esta ilustración está interesante, dice, un dedo solo es eficaz cuando está unido ¿a dónde? A la mano. Corte un dedo de la mano a ver qué pasa. Un ojo solo puede ver si está encajado en su cabeza. El pie solo puede ser bueno para moverse si está pegado a la pierna. Hermano, Dios no nos diseñó. Dios me salvó individualmente. Un día voy a dar cuentas individualmente delante de Dios, lo mismo que usted. Pero mientras estemos aquí en la tierra, Él nunca diseñó que persiguiera esa relación alejado de su iglesia, de su novia. Nos necesitamos el uno al otro. Y eso tenemos que entenderlo. Y esto que Él dice aquí está alineado con 1 Corintios 12, ¿no? Donde el apóstol Pablo nos presenta como el cuerpo de Cristo, la iglesia como un cuerpo. Como cada quien tiene diferentes funciones, pero que todas son necesarias para que el cuerpo funcione. Entonces debemos involucrarnos en amor los unos con los otros. Mire, por ejemplo, y aquí es donde yo quiero hacer la aplicación del entendimiento a la práctica, y yo quiero explicarlo de la mejor manera posible y que usted me entienda lo que le voy a decir. La mejor manera de ampliar nuestro entendimiento del amor perdonador de Dios no es únicamente estudiando sobre el perdón en la Biblia. ¿Hasta ahí vamos bien? La mejor forma de ampliar mi entendimiento sobre el perdón o el amor perdonador de Dios no es únicamente estudiando en la Biblia sobre el tema del perdón. Pero no queda allí. Yo debo poner en práctica ese perdón con mis hermanos en el contexto de la iglesia local. Cuando uno de ellos haga algo que a mí no me guste. ¿Lo estoy explicando bien? ¿Se está entendiendo entonces? ¿Estamos entendiendo lo que implica? O sea, yo me puedo sentar y hacer un estudio muy profundo sobre el amor, sobre el perdón. Pero que cuando alguien me mira y me dice algo que a mí no me gusta y tengo que ponerlo en práctica, ¿sirve eso de algo? No, eso se convierte en pura ¿qué? ¿Pura qué? Palabrería. O sea, no podemos desligar una cosa de otra. Oh, pastor, yo tengo un corazón bien firme. No me arrastran las doctrinas. Oh, pastor, yo tengo un entendimiento espiritual tremendo. ¿Y cómo se ve eso en la práctica? En la iglesia local. Queremos comprender sobre la paciencia de Dios.
Bueno, muy bien. ¿Quiere estudiar sobre la paciencia de Dios? Muy bien. Vaya, agarre su Biblia y empiece a hacer un estudio profundo sobre la paciencia de Dios. Pero yo debo entenderla al punto de que debo ponerla en práctica, ser paciente con mis hermanos en la iglesia local, mientras ellos son pacientes conmigo. Ahora, porque yo le puedo pedir paciencia a todo el mundo, pero yo no soy paciente con nadie. Entonces no estoy haciendo nada. Entonces vamos avanzando juntos en entendimiento y en amor los unos por los otros. Y así le pusiera a dar un poquito más de ejemplos, pero creo que con esos dos son más que suficientes. ¿Cierto? Entonces ahí es un buen punto donde tú y yo tenemos que hacernos el análisis. Bueno, ok, um, mm, 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 ¿cómo estoy yo en esas dos áreas con mis hermanos? La tolerancia, ¿no? Yo sé que para el mundo la tolerancia es otra cosa, pero el aspecto bíblico, ¿cómo estamos en la tolerancia nosotros? Y ahí es la práctica. La única forma que yo sé que estoy creciendo en paciencia es cuando yo en la práctica estoy viendo que estoy siendo paciente con ese hermano. La única forma que yo sé que estoy perdonando es cuando me enfrento en situaciones difíciles con mis hermanos donde tengo que perdonar. ¿Estamos bien hasta allí? ¿Seguros? Voy con las máscaras, no les puedo ver bien las caras, nomás les veo los ojos haciendo así. Entonces no sé qué están haciendo con las bocas. Miren lo que dice el versículo 3. ¿Cómo? A ver, agréguenos algo. Yo creo que es más que vivirlo solo aquí. O sea, porque si aquí, que todos nos llamamos cristianos, no podemos realmente estar en paz unos con otros, imagínese usted afuera. Afuera es donde realmente uno enfrenta la batalla. Aquí pues todos somos hipócritas en cierto sentido. Ujú. Todos somos cristianos o actuamos como cristianos. Pero si de ti aquí tenemos el fundamento firme, pues realmente vamos a poder ser sal y luz afuera. Claro, lo que pasa es que yo creo que aquí nos sirve de entrenamiento cuando vayamos allá afuera. Porque todos, como lo ha presentado alguien, la iglesia es un hospital, donde todos llegamos con dificultades, unos con otras enfermedades más peores que otros, pero todos estamos dificultades. Pero a medida de que Dios está trabajando en nuestras vidas, a medida de que estamos poniendo en práctica lo que estamos pasando nosotros, el mejor lugar para ponerlo en práctica es aquí, entre nosotros. Y vuelvo y le digo, si nosotros que estamos expuestos a la palabra de Dios, que conocemos estas verdades espirituales, no nos podemos llevar entre nosotros, ¿qué esperamos entonces con lo de afuera? Y yo vuelvo y le digo, mientras estemos aquí en la tierra, usted va a tener que lidiar con mis debilidades, de la misma manera que yo voy a lidiar con sus debilidades. Yo voy a tener que lidiar con su temperamento, así como usted, como yo tengo que lidiar con el temperamento suyo. Y ahí es donde tiene que ponerse en práctica lo que yo estoy aprendiendo. La palabra de Jesús a Pedrito, Pedrito dijo, Señor, ¿y cuántas veces tengo que hacer todo eso? Pedrito, las veces que sean necesarias. Y mientras estemos aquí en este cuerpo, antes de que sea glorificado, hermano, va a ser más de una ocasión que nos va a tocar simplemente decir, perdono al hermano y sigo caminando. Esas son las implicaciones de esto que está diciendo el apóstol
Pablo aquí. Miren lo que dice el versículo 3. Gracias, hermano. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Jesús es suficiente por sí solo. Lo único que podemos decir de ese versículo. Jesús es suficiente. Y esta palabra escondidos es donde viene la palabra que quizás usted en alguna vez ha escuchado, apócrifo, ¿no? Pues ha escuchado los libros apócrifos, bueno, los libros escondidos. Y esta palabra los herejes la usaban para hacer referencia a que habían escritos secretos que se necesitaban extra. Y eso es parte de lo que Pablo está combatiendo con esta congregación. Y Pablo le está diciendo, no. Para alcanzar salvación no hay. Para alcanzar salvación, santificación, aparte de Jesucristo, no la puedes. Porque lo único que necesitas es a quién, a Jesucristo. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos para todo el mundo, excepto para los cristianos. A nosotros se nos ha sido revelando. Un día estuvieron escondidos. ¿A qué se refiere, pastor? Bueno, un día que usted estaba sin Cristo, usted no conocía estas cosas. Pero una vez que llegó a Jesucristo, empezaron a hacerse revelados. Entonces, yo no quiero que piense, dice ahí escondidos, es que Dios está tratando de esconderlo para que la gente lo vea. No, para que la gente no lo vea. No, Dios, de hecho, Él siempre, de una u otra manera, los ha ido, ¿qué? Revelando de manera paulatina, pero los ha ido revelando. Así que, fuera de Cristo, nadie puede obtener el conocimiento verdadero acerca de Dios y sus caminos. Recuerda cuando Felipe preguntó, muéstranos al Padre, y él dijo, me has visto a mí tanto tiempo. O sea, fuera de Dios, de Cristo, nadie puede obtener conocimiento verdadero. Aparte de Cristo, fuera de Cristo, no podremos entender el propósito por el cual estamos aquí en la tierra. Yo sé que los que hablan de charlas motivacionales le hablarán una cantidad de cosas. Pero si tú estás fuera de Cristo, no vas a encontrar el propósito para tu vida. Fuera de Cristo tampoco podrás hacer una diferencia entre el bien y el mal. Porque hoy para el mundo a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. En ese punto estamos hoy. Y hoy mucha gente, yo leí una noticia, no me acuerdo exactamente dónde fue, pero que iban a meter presa a alguien que porque publicó un versículo bíblico en un Twitter, no sé dónde, en un país de esos donde no tienen esas cuestiones. Eso es malo. No, pero si quieren publicar sandeces, eso no hay problema, eso está bien. O sea, a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Entonces Cristo, mis hermanos, es la verdad encarnada. Él mismo dijo, yo soy la verdad. En Él fueron creadas todas las cosas, para Él y por medio de Él. Por consiguiente, el que no lo conoce a Él, no puede conocer la verdad. Entonces la gente pregunta, hay tantas iglesias, ¿quién es la verdad? Bueno, la verdad es Cristo. Y a través de Cristo usted conoce la verdad. Porque es que no todo el que dice que es cristiano o está sirviendo a Dios. Me mandaron un video en estos días. Yo ya había escuchado algo por ahí de la famosa, que usted la ha escuchado por ahí, la Lisbeth no sé qué cosa. Una tal Lisbeth que aparece por ahí. O sea, yo vi el bendito video, pero es que es chistoso. Como en todos los versículos donde habla de Jehová, lo han cambiado por el nombre de esa señora Lisbeth, no sé qué cosa. Y qué cantidad de gente engañada por esa mentira. Es la verdad, no. Primero, o sea, sin necesidad de escuchar más, en el momento donde usted saca el nombre de Jehová para darse la gloria a usted, ya eso es suficiente para que usted diga, eso no proviene de Dios, porque Dios es un Dios celoso y Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, fuera de Cristo no hay verdad. En Él están escondidos todos los tesoros, es decir, Él es el punto de referencia de la verdad. Él es el que le da sentido a ¿qué? A todo. Así que, ya que Cristo es suficiente, no necesitamos ningún escrito oculto, no necesitamos ninguna filosofía, no necesitamos ninguna cosa para complementar la Biblia. Lo único que necesitamos es simplemente la revelación que Él nos dio. Y en lo que Él nos dio,
Hay un pasaje en Juan que dice que si hubieran escrito todas las cosas que Jesucristo hubiera hecho, que no alcanzarían los libros. ¿Por qué no escribieron? Porque Él sabe lo que necesitábamos. Y esto que tenemos es que suficiente. Ese conocimiento de Él también es crucial para tener seguridad en Cristo. Vaya a Efesios, versículos 17 y 18. Bueno, cuando usted no está seguro de que está en la verdad, cuando los falsos maestros pongan en tela de juicio la suficiencia de Cristo, la suficiencia para cumplir sus promesas, entonces usted se sostiene en esas promesas. Efesios 1, 17 y 18 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces hay dos cosas que Pablo quiere que entendamos allí, si las podemos resumir. Hermano, Jesús es Dios. Él es todo suficiente. Y en segundo lugar, en Él están todo lo que el hombre necesita. En Cristo, en ningún otro lugar. No necesitamos más. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Ahora, ¿cuál era la motivación del apóstol Pablo? Versículos 4 y 5. O leamos el 4 solo por ahora. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Un comentarista en referencia a esta frase dijo lo siguiente: quisiera alertarlos acerca de cualquiera que quiera desviarlos mediante argumentos engañosos y palabrerías persuasivas. Esa es la motivación del apóstol Pablo. Y yo creo que cualquiera que tiene acceso a las redes sociales, a YouTube y todas esas cuestiones, hermano, se da cuenta cómo cada día nos quieren desviar con mentiras mezcladas con la verdad. Ahí donde el creyente tiene que estar bien atento. Porque la principal arma de Satanás, a través de las falsas doctrinas, hermano, es infiltrar mentira mezclada con verdad. Y a lo largo de toda la historia, una de las cosas que Satanás ha hecho, hermano, es negar la deidad de Cristo. Y aún negar la suficiencia de Cristo para salvar y santificar. Por ejemplo, ese video que yo vi, hermano, niega la deidad de Cristo. O sea, Cristo ni aparece. O sea, esa persona se pone a la altura de Jehová, pero yo digo, el nivel de ceguera espiritual es espantoso. Es que usted, y de pronto usted ni aguantará ver ese video. Yo lo vi ya porque pues, vamos a verlo yo por curiosidad, aunque soy bien curioso. Pero es que la cantidad de cosas de cómo agarran los versículos bíblicos y los tuercen, a mí me da la impresión que esa gente ya tuvo que haber impreso su propia Biblia para hacer esas, decir semejantes locuras. Y se pone a la altura del Padre, o sea, digo, estamos mal. Entonces cualquier grupo que pretenda robar la deidad de Cristo, la suficiencia de Cristo para salvar, para santificar, para sostener su iglesia, hermano, es culpable de doctrina de demonios. Y hay que salir corriendo. Porque no hay dos evangelios, hay un solo evangelio. Gálatas 1:8 lo dice y lo dice claramente. Cualquier otro evangelio está bajo ¿qué? Maldición. Y es una de las cosas que tenemos que tener clara para poder refutar esas falsas enseñanzas. Entonces la motivación del apóstol Pablo, y se expresaba en el versículo 1, donde él dice esa lucha grande que él tiene en oración,
a favor de los hermanos, era saber de que la iglesia estaba en peligro de falsos maestros. Y estos falsos maestros clamaban tener el conocimiento verdadero, como muchos hoy. Usted los escucha que ellos claman tener el conocimiento, claman tener revelaciones nuevas, especiales que Dios le da, hermano. Cuando empiezan a hablarle de que tuvieron revelaciones especiales, empieza a abrir el ojo, porque de ahí para allá van a empezar a decir cosas extrañas. Porque lo que Cristo tenía que revelar, o Dios tenía que revelar, ya está revelado en su palabra. Y cualquier otra cosa que se diga, si yo no encuentro sustento en la palabra para sustentar eso, no proviene de Dios, y hay que salir corriendo o cerrar el oído a esas cosas. Y Pablo clamaba por ellos. Imagínense si Pablo en ese tiempo tenía un desespero, imagínense cómo estamos ahorita, cómo estuviera Pablo ahora. Donde hoy usted da una falsa enseñanza y eso sale volando así, eso se riega rapidito. Por eso dice, en él están escondidos ¿qué? Todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Hermano, le digo algo, apartado de Cristo, en lugar de alcanzar sabiduría, vas a alcanzar ignorancia. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque nos estamos alejando de la única verdad, de la verdad absoluta, que es Cristo. Mire, aunque yo sé que las cosas materiales pueden sonar muy atractivas, pero eso nunca podrá compararse a la bendición de conocer o profundizar en el conocimiento de Dios. Y buscar esas cosas antes que a Cristo, o sea, buscar las cosas materiales antes que a Cristo, hermano, eso es ambición, eso es avaricia y eso es idolatría. Así que Pablo sabía que esas falsas enseñanzas son un veneno mortal, peor que el cáncer. Si usted cree que el cáncer es peligroso o el SIDA es peligroso, hermano, esto es mucho más peligroso, porque si el cáncer me mata o el SIDA me mata, por lo menos mata este cuerpo. Pero si la falsa enseñanza me mata, ya sabe usted, eternamente separado de él. O sea, es peor que una enfermedad física, porque a mí me muero y si morí en Cristo, cuando Él regrese este cuerpo va a ser glorificado y listo, tranquilo, feliz de la vida. Pero si muero sin Cristo, las consecuencias van a ser catastróficas, eternas, ¿no? Ahora mira el versículo 5. Dice, aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando en vosotros dos cosas, buen orden y qué más, y la firmeza de vuestra fe en Epafrodito, en Epafras. ¿En quién? En Cristo. Hermano, su firmeza en la fe no es en el pastor Klinger. Yo un día me voy a ir, un día me voy a morir o qué sé yo. Su fe tiene que estar en Él. Usted puede querer mucho a la persona que le habló de Jesucristo. Ay, es que él no, si él no va, yo no voy a la iglesia. Pero ¿quién dijo que su fe está en esa persona? Su fe está en Cristo. Esa persona, gloria a Dios que Dios la usó para que yo llegara a Jesucristo. Si la estoy viendo que está fallando, pues le echo la motivación. Hágale, muévale. Pero mi motivación, la firmeza mía no está en esa persona. Está en Cristo, porque los hombres somos propensos a fallar. Puede equivocarse en cualquier momento. Yo pongo los ojos, como dice Hebreos, en el autor y consumador de la fe, en el único que nunca falló, no ha fallado, ni fallará. Claro, a uno le va a dar tristeza ver a algunos hermanos flaqueando, fallando, pero eso no debe afectar en quién está mi fe. Entonces parece ser que estos hermanos se habían mantenido alineados a la palabra. Y lo entendemos porque dice que tenían buen orden y un estilo de vida. O sea, su fe estaba firme en Cristo.
Sus decisiones estaban reflejando su fe en Cristo. Sus decisiones reflejaban que ellos anhelaban hacer la voluntad de Dios, sin importar el precio que tuvieran que pagar. Hermano, es fácil servir a Dios cuando todo es color de rosa, ¿cierto? O sea, cuando no hay dificultades, cuando no hay problemas, cuando nadie te dice nada. Pero se ha puesto usted a pensar lo difícil que es servir a Dios donde hay persecución. Yo no sé cuánto les ha tocado trabajar en algún lugar donde a usted lo persiguen, sus compañeros de trabajo porque es cristiano y le quieren hacer la vida imposible y esto y lo otro. O nunca ha tenido esa oportunidad. Bueno, dele gracias a Dios. Porque de los que he escuchado no es muy agradable. Siempre andan buscando la caída por todos. Si dijo sí, malo. Si dijo no, también. Eso es cosa seria. Pero es allí. Es que... Bueno, mejor sigamos aquí. Pero estos hermanos estaban en peligro de ser seducidos por los falsos maestros. Y Pablo dice dos características: buen orden y firmeza en la fe. Y cuando hablo ahí fe no está hablando en sí de la fe de ellos, está hablando de qué. ¿De qué cree usted que está hablando esa palabra fe? ¿Es igual a qué? ¿A qué? Ok, por ahí va. ¿Qué cree usted que esa fe es igual a qué ahí? ¿Ah? ¿Qué dijo? Evangelio. Ay, ya está cerquita. Bueno, bueno, podemos poner, a ver, el Evangelio. Está ahí, pero ahí está, ahí cerquita. Vamos a hacerla por good. ¿Firmes en qué? ¿Qué cree usted? ¿Cómo? En la palabra. Ya también está mucho más cerca. ¿Ah? ¿La qué? Ahí está, por ahí lo dijeron. En la doctrina o la enseñanza, pues entonces. Ellos estaban firmes en la doctrina o en la enseñanza que estaban recibiendo. Dos características, hermanos, que si somos honestos, dónde las va a poner? Las dos características, dijimos, buen orden y firmeza en la doctrina. Dos características, hermanos, que si somos honestos, hoy vino la experta en español y hoy no he tenido dudas, así que en la gramática. Los 8 días que la necesitaba no estaba, pero bueno, gloria a Dios que hoy está aquí con nosotros. Dos características que, para ser honesto, en muchos lugares están ausentes. Porque toda congregación que quiere tener un buen orden es acusada de apagar el Espíritu de Dios. Bueno, la Biblia dice que Dios no es un Dios de confusión ni desorden, sino un Dios de paz. Por ejemplo, en 1 Corintios 14, tiene que buscarla, en el contexto donde todo el que quería se paraba y decía profecía y para aquí, para allá, y lenguas para acá, para allá, como locos, y nadie puede decir nada porque no es que el Espíritu me dijo que hablara. Pablo dice, eso es mentira, porque el espíritu del profeta está sujeto a qué. Si el espíritu del profeta está sujeto a quién, al profeta, dice el apóstol Pablo. Así que no se cuenta, no, tiene que haber que un orden. Dios no es un Dios de paz, de confusión, perdón. Y el versículo 40 ahí, de 1 Corintios 14, 40, creo que dice, no hagáis, pero hágase todo decentemente y en orden. Que, hermano, el desorden no es una señal de avivamiento. Es una señal de falta de dominio, ¿qué? Propio.
Y uno de los frutos, o un fruto del Espíritu Santo es ¿cuál? Dominio propio. ¿Qué dijo Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 2, 1, 7? Le dijo a Timoteo, Timoteo, mira, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y ¿qué más? De dominio propio. La gente dice que no es que el Espíritu Santo, el Espíritu me tomó y no sé qué voy a hacer. Bueno, la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña eso. Entonces Pablo dice que debe mantener un buen orden. Y esta iglesia, Pablo dice, yo me siento contento porque ustedes han tratado de mantenerse en orden como iglesia. Y aparte de eso, en la doctrina. Hermano, y esos dos aspectos que como iglesia debemos cada día clamar para que sean el centro de nuestra congregación. Necesitamos una iglesia que sea ordenada, una iglesia que esté firme en la doctrina, que seamos una iglesia cristocéntrica y que usted al salir de este lugar usted sea un creyente cristocéntrico. ¿Qué es un creyente cristocéntrico? Bueno, que el centro de su vida es ¿quién? Cristo, no soy yo. No es lo que a mí me guste, sino lo que Dios, lo que Cristo quiere que yo haga. Ese debe ser el objetivo. Y a los maestros en la escuela dominical, los que dan clases a los niños, no me canso de repetirlo. El centro de su enseñanza tiene que ser Cristo. Todo lo que usted enseña en la escuela a los niños, de los caballeros, de los jóvenes, de los adultos, tiene que apuntar a Cristo. Si está apuntando a otra cosa, hermano, niño, venga y dígame, pastora, ya me están enseñando otra cosa. Y entonces acá llamamos a ese maestro ¿a qué? A que corrija, o le decimos thank you very much for your service. ¿Me están escuchando? Si le están enseñando otra cosa que no sea Cristo, si ustedes lo están apuntando a seguir ese maestro dominical, o le están enseñando a seguirme a mí, mire, hable. Porque eso hay que corregirlo. El centro debe ser Cristo. Como congregación y a nivel personal. Y usted que de pronto le gusta escuchar predicaciones por allá, escuche predicaciones que el centro sea Cristo. Que se hable más de Cristo y menos de otras cosas. Hay una ilustración que yo vi que me parece que podemos traer a colación, ahorita hablando un poco de la madurez en Cristo. Y esta persona puso un ejemplo de un árbol. Él decía, el árbol no crece y da frutos simplemente porque sí. Él dice, el árbol crece y da fruto mientras permanezca absorbiendo del suelo los minerales que están allí. Entonces dice, en nuestra vida espiritual es lo mismo. Dependemos de las riquezas del suelo en el cual estamos plantados. Si usted está plantado en Cristo, mire, su alimento está aquí. Yo a veces la gente dice, y es que yo me fui, pastor, a escuchar no sé cuántas predicaciones a la semana. Muy bien, pero mientras usted no tome tiempo y se siente, aunque sea 1 hora o 30 minutos diarios, a usted sacar nutrientes de aquí de la palabra, no está haciendo mucho. O sea, el punto no es que usted salga corriendo a escuchar cantidad de predicaciones. Mire, usted se puede ir a escuchar todas las predicaciones que quiera durante todo el día y no puede hacer más nada y no puede escuchar predicaciones. Muy bien. Pero en algún momento usted va a tener que sentarse usted solito a indagar, a buscar lo que la palabra de Dios quiere hablarle a usted en particular. O sea, no cometamos ese error. Hermano, y mire por ejemplo, en el versículo 6, cual estudiaremos la próxima semana, y el 7, Pablo dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿qué dice? Andad en él, arraigados, sobreedificad en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Hermanos, fuimos plantados en él,
Nuestras vidas tienen que estar arraigadas en Cristo. Si somos cristianos, la única forma de crecer es extraer los nutrientes de Cristo que están expuestos en su palabra. Es la única forma. Usted no puede depender de lo que yo digo el miércoles, de lo que yo digo el domingo, o lo que le dicen en la escuela bíblica los domingos o en los semilleros. Usted necesita a nivel personal. Yo entiendo que hay un tiempo colectivo que tenemos como congregación, nos juntamos y nos explican la palabra y todo lo demás, pero es mi tiempo personal a solas. Pastor, y si tengo preguntas, ¿qué hago? Las anoto y pregunto. Pero usted necesita nutrirse. Y yo se lo decía a un hermano, yo entiendo que a veces todos nos desanimamos. El que diga que no se desanima, pues entonces no sé, pero todos de una u otra, de una forma nos desanimamos por alguna situación que haya pasado, alguna noticia que nos dieron, algún problema, alguna dificultad, nos desanimamos. Claro que sí. Pero el verdadero cristiano no vive en desánimo. ¿Sí ve la diferencia? Porque el verdadero cristiano, como está nutriéndose de Cristo, cuando el desánimo lo quiere ahogar, él recurre a las promesas de Dios para volverse a animar y fortalecerse. Cuando tiene miedo, porque en algún momento a todos nos ha dado temor, alguna situación que no sabemos qué va a pasar. Claro que nos va a dar miedo, a mí me ha dado miedo muchas veces. Pero luego recuerdo sus promesas y me agarro sus promesas y me levanto y sigo caminando. ¿Me ha dado tristeza? Claro que sí. ¿Me ha dado enojo? Claro que sí. ¿He estado molesto con alguien? Claro que sí. Pero luego regreso a las promesas y me levanto y sigo. O sea, yo no quiero que usted salga diciendo, es que ese pastor quiere que seamos piedras. No, yo no quiero que usted sea una piedra, ni un pedazo de palo. Va a ser un ser humano, va a tener sentimientos que van a reaccionar a ciertas cosas. Pero lo que quiero es que entienda que si tiene el conocimiento, si está en Cristo, está sacando los nutrientes de Cristo, cuando eso lo quiere ahogar, usted recuerda sus promesas, corre a ellas y se levanta y sigue caminando. No seamos hombres y mujeres de poca fe, que nos olvidamos. Esa tiene que ser la diferencia entre nosotros y los cristianos. ¿Qué esposo no tiene problemas con la esposa? ¿Qué esposa no tiene problemas con el esposo? ¿Qué padre no tiene problemas con los hijos? ¿Qué hijos no tienen problemas con aceptar lo que los padres dicen? Todos, el que diga que no es mentiroso. Pero cuando eso llega, nos refugiamos otra vez en la palabra y decimos, bueno, señora, que agarro fuerza y sigo caminando, poniendo la mirada en Cristo. Eso no es ni hipocresía, ni eso es tratar de presentar lo que no es, simplemente es refugiarme en Cristo y seguir caminando, nutrirme de Él. Porque cuando tú no haces eso, entonces ahí donde usted encuentra, pastor y tal cosa, no, dice que está desanimado, no, de que ¿cuánto tiempo desanimado? Lleva un año desanimado. No, que no se habla consultando. ¿Y cuánto tiempo tienen que no se hablan? Como 4 meses o un año que no se hablan. ¿Sí ve la diferencia? ¿O no vemos la diferencia? ¿O estoy exagerando? Nadie dice nada. Entonces, hermanos, si estás plantado en Cristo, nútrete de Cristo. No duermas así, porque así nunca te va a entrar la palabra. Ni tampoco hagas lo que hacías cuando estabas en Roma. Salmo 23, el amuleto del Salmo 23 en la sala para la buena suerte. Tampoco trabaja así. Trabaja aprendiéndome el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar. Cuando, ¿qué es lo que sigue siendo? En valle de sombra de muerte, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque su vara y su callado estarán conmigo. Bueno, entonces la próxima vez que esté pasando por un valle de sombra, lo quiero ver decir, Él es mi pastor. Nada me faltará. Y siga caminando. Siga caminando, no hay de otra. Recuerda el ejemplo de que hablamos del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Se acaba un problema,
se soluciona el problema y guess what? Empieza otro. Es como los que somos padres sabemos eso muy claramente. Nuestros hijos entran en una época de su vida donde en esa época hay ciertas dificultades que uno tiene con ellos. Pero luego pasan de otra época a otra época de su vida, donde esos otros problemas se acabaron y empiezan ¿qué? Otro tipo de problemas. Y luego pasan de ahí y siguen con eso. Entonces los que tengan hijos ya un poco más de edad que los míos, sabrán qué pasa de para allá. Yo solamente sé lo que pasa hasta los 18, de para allá no sé qué más pasa. Pero ya el resto saben de lo que estoy hablando. O me equivoco, los que tienen hijos ya mayores de esa edad. Entonces, los problemas nunca se van a acabar. Ni siquiera cuando me muera, porque cuando yo me muera le dejo un problema a los que quedan vivos. Preguntas, comentarios, dudas. ¿Todo claro? ¿Que hay una pregunta por allá? ¿Es pregunta o petición? ¿Petición? Ok. Voy a traérnosla de todas maneras. ¿No hay pregunta entonces? Entonces, si Dios nos da vida, el próximo miércoles nos dedicamos a meditar en el versículo 6 y versículo 7. Póngase sobre sus pies entonces. Padre, en tus manos quedamos en esta noche, agradecidos por tu bondad, por tu fidelidad. Te pedimos, oh Dios, que podamos conectar, Señor, nuestro conocimiento con nuestra vida práctica. Señor, que entendamos que tú nos pusiste en esta iglesia local con un propósito, Señor, y que podamos vivir de acuerdo a ese propósito por el cual tú nos pusiste, oh Dios. Enséñanos cada día a entender de que algunos somos cumplimos una función diferente a la de los demás, pero que todas esas funciones son necesarias. Señor, en tus manos está. Permite, oh Dios, que como iglesia cada día se pueda decir de lo que se dijo de esta iglesia, que era una iglesia que estaba firme en la doctrina y que era una iglesia de buen orden, Padre. Señor, gracias por lo que tú has hecho en nosotros. Y que esta palabra que fue sembrada pueda dar ese fruto al 100 por 1. Primeramente aquí en nuestra iglesia local, luego en nuestras familias locales, Señor, y luego en nuestros trabajos y en esta ciudad. Padre, queremos ser esos embajadores tuyos que marquen la diferencia de un Dios transformador. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Señor. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento por un momento?